Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite compartir un nuevo devocional con ustedes como familia y comunidad. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que comienza, y como ustedes saben, hemos estado haciendo esta serie de devocionales, acompañándonos con la lectura diaria de la palabra que estamos haciendo, la Biblia por un año. Y hoy nos corresponde, este tramo de Levíticos del 11 al 13, pero en especial quisiéramos apartar un extracto de Levíticos 11. Está de Levíticos 11, 42 al 46. Quisiera pues entonces que nos dispusiéramos a leer este pasaje. Si tú allí lo tienes, si no te lo voy a estar leyendo, y si no también lo vamos a poner aquí. Y quisiera que pudiéramos leer, versión NBI, dice así, Levíticos 11, 42. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran, porque son inmundos. No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre, o que se apoye sobre sus plantas, o que tenga más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra, porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Versículo 44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. Así que es tan importante observar este pasaje que Dios nos permite leer el día de hoy, y en especial porque las enseñanzas del Antiguo Testamento, si bien fueron para un pueblo en específico, en un contexto en específico, en un tiempo de la historia en específico, son historias de las cuales podemos extractar principios y son para hoy. 1 Corintios 10 nos habla de esto, que todas estas historias nos sirven como testimonio para que nosotros aprendamos. Y en particular esta historia de esta historia llama la atención ciertas cosas que quisiéramos compartir, y es que vamos a entender que estamos en el libro de Levíticos. Hemos terminado el libro de Éxodo, donde Dios nos habló acerca de un pueblo, y este pueblo que fue sacado por Moisés de Egipto, un pueblo que estaba oprimido, ¿verdad? Y allí en Éxodo Dios nos muestra y se nos permite o se nos hace ver como ese Dios redentor, aquel que libra de la cautividad y de la esclavitud a su pueblo. Y ahorita entramos a un libro que es el de Levíticos. Es un libro que se caracteriza por hablarnos de la santidad. Y allí Dios nos da normas, preceptos y leyes, o en ese tiempo normas, preceptos y leyes para algunas cosas que hacían el pueblo de Israel, como por ejemplo el tema de cuando una mujer iba a dar a luz, había ciertas normas, cuando alguien se enfermaba, y particularmente este texto el Señor les habla acerca de qué animales debían y podían comer y qué animales no podían comer. En este contexto, pues el Señor le da pasos muy específicos acerca de qué animales se podían comer. Y dice en especial que habían unos que no se podían comer, pues eran inmundos. Y habían otros que Dios permitía con toda libertad que se pudieran consumir. Entonces, bajo este contexto y bajo esta historia, quisiéramos meditar. Y bajo esta porción quisiéramos meditar qué significa todo esto y cómo podemos aplicar esto para mi vida.
el día de hoy. Así que hermanos, quisiéramos orar por este texto, por esta porción de texto, y quisiéramos presentar este tiempo delante del Señor. Así que, ¿qué tal si oramos? Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos regalas de poder estar delante de ti el día de hoy. Gracias por este día más de vida que nos regalas. Y gracias por esta porción de tu palabra que está en Levíticos, que nos permites leer y meditar el día de hoy. Y hoy oramos de manera especial que pueda ser esta porción la que nos hable a nuestros corazones, que sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas, que sea tu palabra obrando a través del Espíritu en nuestros corazones, Señor, y que podamos guardar esta palabra para nuestras vidas, Señor, para este día, que nos confrontes con ella y que nos permitas, Señor, ponerla por obra. Hoy te pedimos por esto, en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué tal si antes de continuar con nuestro acróstico podemos adorar al Señor con una canción? Así que, ¿qué tal si te dispones y preparas tu corazón para este tiempo? Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Continuamos en Levíticos 11, la porción que nos corresponde hoy. Para ti, si estás llegando, es Levíticos 11, 42 al 46. Hemos estado hablando de estas leyes que Dios le había dado al pueblo para saber qué animales podrían consumir y qué animales no. Y muchos nos preguntamos por qué algunos animales se podían consumir y por qué otros no se podían consumir. Y bueno, quizás dentro de varias razones podemos tener, quisiera que pudiéramos meditar en dos. Una era un tema de salud. Dios con estas leyes quería preservar al pueblo de enfermedades letales en una época donde no había refrigeración, quizás no habían instrumentos necesarios para conservar los alimentos. Dios establecía estas leyes para proteger al pueblo de que sufrieran de infecciones y enfermedades estomacales que aún hasta les pudieran causar la muerte. Y esto nos muestra cómo Dios quería preservar al pueblo y guardarlo y protegerlo, aún proteger su salud. Pero también nos muestra el texto que la distinción Dios no quería que consumieran estos animales porque quería que ellos entendieran que eran un pueblo diferente de entre todas las naciones, que eran un pueblo apartado para Él y que cada vez que consumieran estos alimentos ellos pudieran recordar o cada vez que se pudieran sentar a la mesa ellos pudieran recordar que eran un pueblo que había sido escogido y que era diferente a las demás naciones. Y creo que es muy importante ver cómo este pasaje nos puede hablar al día de hoy. Y dices, pero bueno, ¿y cómo esto puede hablar a mi vida? Quizás es muy importante entender que Dios a través de estas historias nos enseña y nos recuerda su palabra. Dice la palabra de Dios que las leyes que Él estableció, no las estableció porque es un Dios que nos quiere hacer la vida imposible o es un Dios aburrido, sino que es un Dios que nos quiere proteger. Cuando Él establece leyes, Él las establece para la protección y la bendición de su pueblo. Y en este caso, por esto lo estaba haciendo. Pero nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y allí muchos preceptos y muchos mandamientos, algunos de obediencia y algunos con promesas, como honrar a los padres,
como guardarnos hasta el matrimonio para esta mujer o este hombre que Dios tiene para nuestras vidas, como no robarás, no le harás mal al prójimo, no mentirás. Y todos estos estatutos Dios los hace con un propósito, y es proteger a su pueblo. Y quizás es bueno que podamos empezar a meditar en esto, porque si bien el pueblo en este momento tenía las leyes que el Señor había dado a través de Moisés, hoy nosotros tenemos el gran privilegio de tener un panorama más amplio, tener la palabra del Señor, tener la Escritura, aquella que nos dice cómo deberíamos actuar, aquella donde encontramos la voluntad perfecta del Señor. Quizás es un tiempo para meditar y ver la importancia que tiene la Escritura para nuestras vidas. Quizás últimamente has podido meditar en la Escritura y te has dado cuenta cómo Dios te confronta con ciertas cosas en tu vida y cómo a través de los mandamientos y leyes y preceptos Dios te anima o te exhorta. Y es que es la palabra de Dios aquella que viene a orar a nuestras vidas y nos purifica. Así que yo creo que hay algo que podemos aprender de este pasaje y es para hoy, y es para ti y para mí. Es muy importante que entendamos el propósito que tiene la ley del Señor, la palabra de Dios. Y por esto quisiéramos orar y confesar. Quizás hay pecados con los que hemos estado luchando, porque hermanos, algunos alimentos dicen que eran inmundos. La palabra de Dios dice, son animales inmundos. La inmundicia la compararíamos el día de hoy con el pecado. Si tú empiezas a leer Levíticos 11:43, podríamos entender, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Podríamos relacionarlo con, bueno, estas cosas que son inmundas para el Señor delante de sus ojos. Quizás ahorita no hay animales que no podamos consumir, porque cuando Cristo vino, cumplió con toda la ley y nos hizo exentos de cumplirla. No que no la podamos aplicar, pero quizás hay cosas que ya no debemos de hacer, como eximirnos de consumir ciertos alimentos. Sin embargo, sí podemos entender que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir que el pecado produce contaminación en nuestras vidas y produce inmundicia. Y podemos entender entonces cómo el pecado quizás pueda entrar a nuestras vidas y hacernos mal. Y por eso es importante que a través de la palabra nosotros aprendamos a diferenciar entre lo puro y lo impuro. La inmundicia es algo que a Dios no le agrada, el pecado es algo que a Dios no le agrada. Y quizás el principio que podemos sacar es que Dios nos quiere proteger a través de su palabra de que caigamos en pecado y entonces así nos hagamos daño y hagamos daño a otros. Por eso es importante empezar a entender qué es pecado. Y yo quisiera que pudiéramos confesar algunas cosas que quizás estamos llevando en nuestras vidas diarias, que quizás nos están afectando en nuestra relación con el Señor y afectando nuestra relación con los demás. Y yo quisiera que pudiéramos levantar una oración por esto y confesarle al Señor. Quizás hemos estado fallando en ciertas cosas. Y quisiera entonces orar de esta manera. Señor, oramos de una manera especial por este pasaje y es que reconocemos, Dios, que así como tú establecías algunas leyes para que algunos animales que eran inmundos no se consumieran, hoy podemos entender que quizás hay muchas cosas que son inmundas ahí en el mundo, que son pecado y lo llamamos por su palabra, que a ti no te agradan y que quizás nos están contaminando. Quizás estamos siendo tentados y podemos ser contaminados por esto, Dios. Y yo presento delante de ti todas estas necesidades y todos estos pecados que podamos estar cometiendo. Y yo oro de manera especial y confesamos, Dios, que te necesitamos. Te pedimos perdón porque quizás en algún momento te hemos fallado. Y quizás, hermanos, esto sea una buena oportunidad para que tú empieces a meditar en algunas condiciones que quizás Dios te está hablando en este momento allí. Quizás estás luchando con alguna condición sexual, quizás estás luchando con la codicia, quizás estás luchando con la falta de perdón, con el orgullo. Y quizás podamos empezar a llevar en este momento, en este tiempo, todo esto ante Dios y le pidamos perdón.
y le pidas perdón por todo aquello en lo que has estado fallando o en lo que hemos estado fallando. Y oramos de una manera especial por esto, Señor, y pedimos que tú nos recuerdes a través de tu palabra que es pecado, que es inmundo delante de tus ojos, y nos limpies de esto, Señor. Clamamos y te pedimos perdón, perdónanos porque, Señor, no somos inmerecedores de tu gracia, pero aún así queremos reconocer que te necesitamos y queremos reconocer que quizás no somos tan santos, Señor. En nuestras vidas íntimas quizás estamos luchando con cosas y hay veces de pronto queremos mostrar algo que no es, pero Señor, estamos delante de ti. Tú sí nos conoces. Oramos de manera especial por esto y te pedimos perdón. Hermanos, ¿y qué tal si podemos adorar al Señor mientras adoras? Poder meditar en esto que estamos compartiendo y en lo que estamos meditando. Qué amor, mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, y continuamos con este tiempo devocional y podemos recordar que si bien nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Y venimos meditando en este texto que está en Levíticos 11 acerca de estas leyes que Dios estableció para consumir a ciertos animales, y porque algunos eran considerados como inmundos y otros como puros. Y hemos explicado esta diferencia, que Dios hacía distinción entre lo puro y lo impuro, y a través de la ley prevenía al pueblo para que ellos no tuvieran consecuencias negativas. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Hemos estado meditando que esto es lo que hace la palabra de Dios. Esta es la ley que Dios nos ha dejado para que podamos diferenciar entre lo puro y lo impuro. Cuando somos confrontados por la palabra, entendemos en qué no le estamos agradando a Dios. Y esta es aquella que nos purifica, nos cambia. Y siguiendo con el acróstico, quisiéramos meditar porque queremos entrar en la súplica al Señor. Es muy importante que confesemos a Dios nuestros pecados, pero Dios es un Dios que desea también que le pidamos y que oremos, y Dios dice que si le pedimos conforme a su voluntad, Él hará. Y hoy quisiéramos orar en especial por nuestras vidas. Este texto refleja muy claramente la necesidad que tenemos de su palabra, de poderla guardar en nuestros corazones y sobre todo de mantenernos en santidad. Y quisiera seguir meditando un poco más en el texto y que pudieran meditar en la última porción que está en el verso 46 y 47. Después de que Dios les establece esta ley, les recuerda algo muy, pero muy importante.
es 44 y 45. Dice, yo soy el Señor, su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Y nuevamente dice en el verso 45, yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Y si vemos en Éxodo que Dios les recordaba sus misericordias y se mostraba a ellos como un Dios redentor, aquí en Levíticos se está mostrando a ellos como el Dios santo. Este es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios santo. Y hay algo en particular en el verso 44 que se menciona y que Dios se lo pide al pueblo de manera categórica, y santifíquense y manténganse santos. Y este es el deseo del Señor, que podamos crecer en la santidad, que podamos ser santos y mantenernos santos. Cuando el Espíritu de Dios, o más bien cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y Dios abre nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo y recibimos a Cristo en nuestras vidas, nosotros somos sellados con su Espíritu. El Espíritu viene a morar y de esta manera somos santificados por Él. Pero no solo es necesario nacer de nuevo, sino permanecer en esa santidad. Y es allí donde es clave la obra del Espíritu y la palabra. Y es que es la palabra quien obra en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y la clave para mantenernos santos está en guardar su ley, guardar sus estatutos, guardar sus mandamientos. La clave es una dependencia total del Señor. En confiar que Él ha dejado su Espíritu para ayudarnos en todas nuestras luchas, para consolarnos y para ayudarnos más a ser como Cristo. Así que, ¿qué tan importante es que podamos comprender que hemos nacido de nuevo, pero que estamos en el camino de la fe y que juntos tenemos que avanzar, pero de la mano del Señor? Juntos tenemos que avanzar a través de esos medios de gracia que Dios nos ha dejado. Estos medios como es la palabra, la oración, el ayuno, aún medios como estos, donde nos despertamos a buscar al Señor, a conocer su palabra y a orar. Y quizás quisiéramos suplicarle al Señor para que nos ayude en este caminar y en este trasegar de nuestra vida en Cristo. Sabemos que somos humanos, somos débiles, pero es por su gracia y por la obra y por su poder y la obra del Espíritu que nosotros podemos mantener fieles a Dios y en santidad. Así que qué bueno que sea un momento para que podamos suplicar y pedirle a Dios porque Él nos ayude a caminar en su ley, a guardar su palabra, a guardar sus estatutos, a depender de Él y a confiar en su obra. Y quisiera entonces de esta manera que pudiésemos orar y orar de manera especial por estos aspectos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos regalas aquí. Seguimos delante de ti en tu presencia, esta vez para suplicarte. Si bien hemos confesado que te necesitamos, que somos pecadores, que necesitamos a un Dios perfecto porque somos imperfectos, hoy te venimos a pedir, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que necesitamos de tu gracia. Necesitamos de la obra de tu Espíritu que nos anima, que nos redarguye y que nos fortalece para poder seguir adelante en nuestro caminar contigo. Hoy pedimos de manera especial que seas tú dándonos la fortaleza, la convicción para poder seguir adelante en nuestra vida como cristianos, pero seguir en santidad. Clamamos porque nos ayudes a tener un celo por ser santos, por dedicarnos a ti, por apartarnos de todo aquello que no te agrada, por apartarnos del mundo y de lo que no nos conviene, Señor, y por consagrarnos a ti. Hoy suplicamos que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos cuando te hayamos fallado para ir a ti y buscar oportuno socorro. Te pedimos que sea tu palabra confrontando nuestras vidas y animándonos a seguir en el camino de la fe. Te pedimos, Dios, aún que como comunidad podamos seguir creciendo en santidad a través de la palabra que es predicada cada domingo, a través de las diferentes actividades que hacemos como hermanos, grupos de oración,
los rebaños, en fin, Señor, todos estos medios que tú nos dejas para poder seguir creciendo. Te pedimos que a través de estos medios tú nos ayudes a seguir creciendo en santidad, porque entendemos que la santidad no es algo que se logra, pero es algo que se construye día a día. Danos la fortaleza para agradarte cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bueno, en esta misma disposición quisiéramos seguir adorando al Señor con una canción más, y que mientras adoramos tú puedas seguir meditando en esto y podamos seguir reconociendo al Señor en este día. El más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Hermanos, quisiéramos seguir adelante con este tiempo y meditar un poco en lo que hemos estado hablando. Si podemos recordar qué es lo que Dios ha estado hablando en nuestros corazones, podemos ver cómo allí Dios estableció algunas leyes en Levíticos y algunos preceptos y mandamientos que debían de regir a su pueblo con un fin, y era protegerlo y apartarlo para Él. Y todo esto siempre nos lleva a ver a Dios como un Dios santo y un Dios que quiere que seamos santos. Y quizás esto es lo que hemos estado meditando el día de hoy, de cómo Dios nos recuerda que nos ha dejado su palabra para diferenciar entre aquello que es puro y aquello que no lo es. Nos ha dado su palabra para preservar nuestras vidas y guardarnos del mal. Nos ha dado su palabra para hacer la voluntad de Dios. Nos ha dado su palabra para que la meditemos y podamos perseverar en este camino de la fe y entendamos qué es lo que le agrada a Él y qué no. Y en este orden y este sentido es tan importante entonces dar gracias por estos medios que Dios nos ha dejado, como es su palabra, como es la oración.
Y quisiéramos dar gracias en especial por ciertas cosas que este pasaje nos muestra. Y uno es, primero, la obra redentora de Cristo. Como el Señor Jesús, que estaba sentado a la derecha de Dios, habitaba con el Padre allí y con el Espíritu. Descendió, se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y entonces pudiéramos tener una vida nueva y vida eterna. Y lo primero que por lo que quisiera que pudiéramos dar gracias es por la obra redentora de Cristo, porque sin esta obra no podríamos conocer a Dios, no podíamos verle, no podríamos verle, no podríamos admirarle, apreciarle. No podríamos estar en este caminar porque Él es el que nos permitió el acceso directo al trono de la gracia, al Padre y a la salvación. Quisiera que pudiéramos dar gloria y gracias a Cristo por su obra redentora. También que pudiéramos dar gracias a Dios por su palabra, porque es ella, como hemos estado meditando, la que nos recuerda a Dios qué es lo que le agrada, que nos recuerda que el Señor es bueno y que nos recuerda qué debemos hacer, qué no debemos hacer y que nos muestra lo impuro y lo puro. Es su palabra la que nos redarguye, la que nos anima y nos fortalece y nos ayuda a vivir una vida conforme a su voluntad. También quisiera que pudiéramos dar gracias por la obra de su Espíritu en nuestras vidas, porque sin la obra de su Espíritu en nuestras vidas, la palabra no fuera nada. O sea, la palabra en verdad no tuviese fruto. Es la palabra a través de la obra del Espíritu la que nos convence de pecado y la que nos lleva a ser cambiados. Y es la obra del Espíritu y la obra de la palabra la que nos permite caminar en este trasegar de la vida cristiana. Quisiera también que pudiéramos dar gracias por su gracia, porque es su gracia la que nos sostiene. Dice la Escritura que nos debemos de basar en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Sin la gracia de Dios no pudiéramos caminar junto a Él. Así que qué bueno que pudiéramos agradecer por estas 4 cosas, por la obra redentora de Cristo, por su palabra, por la obra del Espíritu en nuestras vidas y que hace a través de la Escritura, y por su gracia. Así que tal, hermanos, si podemos orar por esto y darle gracias también al Señor porque nos ha hablado a nuestro corazón, que es un tiempo donde nos ha hablado de quizás hay cosas que hay inmundas en nuestras vidas que son sutiles y no nos hemos dado cuenta y que el Señor quiere que cambiemos. Y que quizás también nos está diciendo, hey, ahí afuera está el pecado. Medita en mi palabra para que tú entiendas cómo debes de protegerte, para que tú entiendas ser refugiado en mi palabra, vas a estar lejos del pecado. Y entonces quisiéramos agradecer por este tiempo devocional, quisiéramos agradecer por estas 4 cosas. ¿Qué tal si juntos oramos? Señor, gracias te damos por este tiempo devocional. Gracias porque a través de este texto nos muestra tu gran misericordia que tienes para con nosotros, de cómo estamos tan perdidos y tú llegaste a nuestras vidas. Cristo, gracias. Gracias por tu obra en la cruz, porque gracias a ella nosotros tenemos acceso directo a Dios, al Padre. Podemos conocerte, podemos caminar junto a ti. Sin tu sacrificio nada de esto hubiera sido posible, no estuviéramos delante de ti. Gracias por tu obra salvífica en nuestras vidas. También te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, porque has dejado tu palabra para que nosotros podamos leerla y viéndola podamos ver, podamos identificar qué te agrada, qué no te agrada, qué es puro y qué es impuro. Y entonces te podamos agradar y vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias por la obra de tu Espíritu, porque es a través de la obra de tu Espíritu y de la palabra que nosotros podemos vivir vidas en santidad. Es el Espíritu quien nos pone en nosotros el querer como en hacer. Es tu Espíritu el que nos convence de pecado por la palabra. Es tu Espíritu quien nos redarguye y quien nos ayuda en nuestro proceso de santidad. Gracias por la obra de tu Espíritu y gracias, Señor, por tu gracia inmensa, que aún estando lejos de ti, tú te fijaste en nosotros, nos salvaste y nos ayudas en nuestro caminar contigo. Gracias, Señor,
Presentamos delante de ti todo esto, todo este tiempo, y te damos gracias por lo que has hablado en nuestros corazones. Y te damos gracias también, Señor, porque tú sigues siendo fiel y lo seguirás siendo, Señor, a pesar de nuestra debilidad. En tal, hermanos, si podemos escuchar esta última canción y podemos terminar adorando al Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto. Qué bueno poder entender que Él es suficiente. Le damos a Dios gracias por su salvación y porque Él es nuestra esperanza. Y esto nos lleva a meditar acerca de lo importante que es llevar vidas de adoración. Adorar no es simplemente venir los domingos a entonar cánticos delante de Dios. Sí, eso tiene que ver con adoración. Adoración no es solo levantar nuestras manos en los cultos. Eso tiene que ver con adoración. Pero adoración tiene que ver con nuestras vidas rendidas a Dios, con nuestro estilo de vida, viviendo esa palabra. Yo creo que es importante que también podamos meditar en esto, y es que la manera como podemos llevar vidas de adoración es guardando su palabra y confiando y dependiendo en su gracia y en su poder. Así que, hermanos, les animo a que en este caminar que es en el que estamos juntos podamos crecer en vidas de adoración al Señor. Que todo lo que hagamos sea para reconocerlo a Él, para adorarle a Él, para agradarle a Él. Y esto se resume, la adoración es una rendición de nuestras vidas para darle gloria a Él, para que Él se agrade con nuestras actitudes y con nuestras acciones. No que por nuestras acciones podamos hacer que Él se lleve más gloria, pero sí que con nuestras acciones podamos agradarle, y eso es lo que Él desea. Y cuando hacemos esto y vivimos de esta manera, entonces podemos estar viviendo vidas de adoración. Hermanos, Dios les bendiga. Quisiéramos que ustedes pudieran estar pendientes de estos tiempos devocionales que vamos a estar haciendo. Estamos de lunes a viernes y les animamos a que pues continúen firmes allí, levantándose temprano y meditando junto con nosotros la palabra. Dios les bendiga y damos gracias a Dios por este tiempo. Entregamos este día en tus manos, Señor. Oramos para que tú seas recordándonos tu palabra, para que tú seas recordándonos esto en el transcurso del día y de la semana. Ayúdanos en nuestros diferentes quehaceres, en nuestras responsabilidades, estudio, trabajo, familia. Que seas tú acompañándonos el resto del día y confiamos en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.